Alumnas y alumnos, buenas tardes. Les mando este video para explicarles la lección número 50 de tu libro de matemáticas, las páginas 95 y 96, llamada Divido figuras. Muy bien, nos dice que realicen las actividades que se indican a continuación. Para ello usen el material recortable de la página 209. Es decir, estas dos figuras son las que tenemos que recortar. Una vez que las tenemos recortadas, van a ser dos figuras como estas. Recuerda que vas a recortar toda la figura completa. Entonces vamos a tener dos rectángulos iguales, uno azul, uno color morado. Muy bien, una vez que ya los tenemos recortados, nos dice, en uno de los rectángulos tracen una diagonal como se muestra y recorten sobre ella. Luego, respondan las siguientes preguntas. Muy bien, vamos a utilizar el morado y vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí. Con ayuda de nuestra regla, vamos a marcar la diagonal, empezando por una de las esquinas de la figura y cruzando la otra esquina de la misma figura. Le vamos a trazar con el lápiz exactamente la diagonal. Una vez que está lista, con ayuda de nuestras tijeras, vamos a recortar esta diagonal, cruzando por ella misma, recortando por ella misma. Una vez que la recortemos, esta línea punteada, nos va a quedar dos figuras como estas que están aquí. ¿Ya te fijaste? Ahora sí. Ya tenemos dos triángulos que si los juntamos hacen exactamente el rectángulo que tenemos aquí arriba de ejemplo. Pero vamos a utilizar entonces ahora nuestros triángulos y vamos a continuar para ver qué es lo que nos responde. Nos dice, luego, respondan las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Cuál es el área del rectángulo de este que está aquí? Muy bien, ahorita entonces nuestros triángulos no los vamos a necesitar, los vamos a dejar acá. ¿Cuál es el área del rectángulo? Recuerda que la fórmula para obtener las áreas del rectángulo es base por altura. Recuerda también que la base es esta que tenemos aquí, que es por donde descansa toda la figura. Y la altura es la parte vertical, la parte que tiene nuestra figura, en este caso nuestro rectángulo, la parte hacia arriba. Muy bien, una vez que sabemos los valores, podemos sustituir estas letras para poder hacer la multiplicación. ¿Cómo se sustituyen las letras? Sabiendo cuánto es lo que mide, tanto la base como la altura. Nos dice que cada cuadrado que está aquí en la figura mide 1 centímetro cuadrado. Es decir, mide 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de altura. Y mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros de base. Podemos sustituir estas letras. La B, que es esta de aquí, mide 10 centímetros y la H, que es la altura, mide 5 centímetros. Entonces, base es igual a 10 por altura, que es igual a 5. Haz esta multiplicación y el resultado que te dé de multiplicar 10 por 5 lo vas a anotar aquí en el inciso A. Inciso B nos dice, superpongan los triángulos obtenidos. ¿Cómo son? ¿Qué significa superponer? Superponer significa poner uno encima del otro. Si ponemos uno encima del otro, dime cómo son los triángulos, cómo quedaron mis triángulos. Si yo pongo uno encima del otro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que parece? ¿Cómo son? Si pongo el de abajo ahora encima, ¿cómo es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo son los dos triángulos? ¿Qué calificativo le daríamos? ¿Son dos triángulos? Entonces, ese calificativo que tú le vas a poner aquí, ¿cómo son estas dos figuras? Lo anotas aquí en el inciso B. Inciso C me dice, ¿cuál es el área de cada uno? Muy bien, hay dos formas de encontrar aquí el área del triángulo. La primera de ellas la sabemos que es sacando la mitad. De lo que te dio aquí del área del rectángulo, como tenemos dos triángulos iguales, le vamos a sacar la mitad al número de aquí. Al número que ya anotaste aquí en el inciso A y se lo vas a anotar aquí. Si no, vamos entonces a recordar cuál es la fórmula para sacar el área de los triángulos. El área de los triángulos es la misma que la del rectángulo, pero tiene una diferencia, porque es base por altura sobre 2, que fue lo mismo que hicimos aquí. El número que te dio de 10 por 5 lo dividimos entre 2 para poder sacar el resultado de aquí. ¿Cómo lo vamos a sacar en esta forma? Vamos a sustituir las letras de esta fórmula y vamos a hacerlo de la siguiente manera. La base ya sabemos que es 10,
la altura ya sabemos que es 5 y el resultado 10 por 5 nos da 50. Lo voy a dividir 50 entre 2. La mitad de 50 es el número que se encuentra aquí. Y entonces, al momento de yo sacarle la mitad, voy a saber cuál es el área de este triángulo y por ende, cuál es el área del otro triángulo que está acá, porque dijimos que eran triángulos en el calificativo que pusimos aquí. Al ser así, van a medir exactamente lo mismo su área. Entonces, recuerda, base por altura sobre 2. De base mide 10, de altura mide 5. 10 por 5 son 50. 50 entre 2. El número que me dé aquí arriba es el que vamos a anotar aquí como área del triángulo, de cada uno de los dos triángulos que tenemos en este rectángulo. En el inciso D me dice, si el área del rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, B por H, ¿cómo se obtiene el área de un triángulo? Ya la dijimos aquí. Pasa la fórmula, explícala con tus propias palabras y anótala aquí, multiplicando su base por su altura y luego dividiendo entre, y le anotas aquí como tú la entiendes, pero que se aplique esta fórmula exactamente para obtener las áreas de los triángulos. Estas figuras, estos dos triángulos los vamos a necesitar más adelante, así que guárdalos. Le vamos a dar la vuelta y en la página 96 vamos a ver qué es lo que nos pide. Número 2 dice, en el segundo rectángulo tracen dos rectas como lo indica la siguiente figura y recorten. Tenemos entonces este rectángulo que es exactamente igual al del libro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para poder saber dónde hacer el corte? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la esquina es donde está la primera diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí le voy a poner un puntito, una marca para saber y guiarme de estos para poderle hacer ambas diagonales. Con ayuda de mi regla voy a unir la primera diagonal a la línea punteada y con ayuda de la línea igual voy a unirla a la otra diagonal para tener entonces la misma figura que está aquí en el libro. Y ya tenemos una figura exactamente igual a la del libro en mi segunda figura recortada. El triángulo B le vamos a poner una letra B para poder distinguir el triángulo A y el triángulo C. Tenemos los tres mismos triángulos que están aquí. Tracen dos rectas como lo indica la siguiente figura y recorten. Entonces voy a necesitar mis tijeras e igual que en el ejemplo anterior voy a recortar cada una de las dos diagonales para al final tener dos triángulos y el de la base que es el A tener tres triángulos en total. Triángulo B, triángulo A, triángulo C. Si yo los uno y los superpongo a la figura del libro, me va a quedar exactamente igual. Si yo los separo, ya tengo entonces mis tres triángulos que me pide. Ahora dice, superpongan los triángulos y determinen el área de cada uno. Muy bien, ¿cómo los voy a superponer? De la siguiente manera. Vamos a empezar con el triángulo A. Vamos primero a recordar cuál es la fórmula para obtener el área del triángulo. Dijimos que el área de los triángulos se calcula multiplicando base por altura y luego dividiéndolo entre 2. Para esto es necesario conocer cuál es la base del triángulo A. Voy a mover estos acá para irte explicando. Entonces, base del triángulo A es aquí inicia, acá termina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tenemos de base 10 centímetros. ¿Cómo vamos a tomar en cuenta la altura? Recuerda que la altura de los triángulos se toma en cuenta el punto más largo que hay en toda la figura, el punto más hacia arriba, es decir, este que está aquí. Esta va a ser su altura. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. De altura tiene 5 centímetros. Entonces ya tenemos las medidas del triángulo A. Vamos a sustituir y vamos a multiplicar entonces 10 por 5 es igual a sobre 2. 10 por 5, el resultado que te dé, lo vas a anotar aquí arriba y lo vas a dividir entre 2. Y entonces el resultado de esta multiplicación dividida entre 2 la vas a anotar como área del triángulo A. 10 por 5, el resultado lo divido entre 2 y entonces el resultado final, que es este de aquí, lo voy a anotar en el área del triángulo A. Área del triángulo B.
Muy bien, es esta de aquí. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy primero a determinar cuál es la base del triángulo B. Como acá es donde se unen sus dos lados, entonces esta es la base que va a tener mi triángulo B. Entonces voy a empezar en el inicio de la base hasta el final, que es aquí, y voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 centímetros de base por 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de altura. Voy a hacer exactamente lo mismo, le voy a poner inciso B, voy a sustituir mi fórmula que es base por altura sobre 2 y voy a cambiarlo por números. Y ahora voy a multiplicar 7 centímetros de base por 5 centímetros de altura y los voy a dividir entre 2. El resultado que me dé de multiplicar 7 por 5 lo voy a anotar aquí arriba y luego lo voy a dividir entre 2. Este número del resultado de la multiplicación lo voy a dividir entre 2 y cuando tenga el resultado final, que es este de aquí, lo voy a anotar en el inciso B. Te ayudo con el inciso C y te ayudo a contestarlo para que recuerdes cómo son los pasos. Vamos a hacer lo mismo. Voy a determinar cuál es la base del triángulo C y son 1, 2, 3. Base tenemos 3 centímetros y de altura tenemos 1, 2, 3, 4, 5. De altura tenemos 5 centímetros. Voy a sustituir base por altura sobre 2. Pongo la letra C para saber que estoy hablando del triángulo C y voy a empezar a multiplicar. 3 de base por 5 de altura sobre 2. 5 por 3 son 15. Entre 2 es igual a. Si no puedo hacerlo mentalmente, hago mi división. 15 entre 2. Números afuera, 1. Números adentro, 2. El 1 y el 2 es más grande el 2, por lo tanto voy a agarrar dos números. 2 por cuánto para que me dé 15. Vuelve a repasar las multiplicaciones. 7. Muy bien. 7 por 2, 14. Para 15 me sobra 1. Como ya no me alcanza, pero quiero el resultado exacto, le voy a agregar un 0, un punto decimal y se lo subo aquí. Entonces va a bajar el 0 acá al 1 que me sobró de esta resta y se va a convertir en 10. Número que multiplicado por 2 me da 10. Muy bien, el 5. 5 por 2, 10. Para 10 igual a 0. Al resultarme ceros, quiere decir que mi división es exacta. Por lo tanto, el área del triángulo C es igual a 7.5 centímetros. Es lo que tú vas a hacer en las operaciones anteriores, en los incisos anteriores. Multiplicar base por altura, a obtener el resultado dividirlo entre 2 y anotarlo en cada uno de los triángulos según corresponda. Para finalizar, ¿qué vamos a hacer? Y para que no se te pierdan estas figuras, en tu cuaderno le vamos a hacer margen, nombre completo y fecha. Es la actividad número 9 de Classroom, llamada Divido Figuras. Y los pegas como tú los quieras pegar, nada más para que los tengas ahí guardados. El primer rectángulo o los primeros triángulos que utilizamos y el segundo de ellos. Así para que recordemos esta actividad. Solamente pegamos y listo. Realiza las operaciones, recorta las figuras, sustituye las fórmulas y grábate la diferencia entre la fórmula del rectángulo y las fórmulas de los triángulos para que puedas contestar tu lección número 50. Me envías como evidencia, por favor, la página 95 y 96. Les mando un saludo. Muchas gracias.